¿cómo se va a reflejar en el bolsillo del dominicano común y corriente, en el tuyo, en el mío, en el de Miralba? Importante. Importante. Porque, ok, solucionamos un tema de los apagones, que es un tema muy válido, pero de repente ya tenemos más oferta energética, y el hecho de tener más oferta energética, aunque tenemos pendiente toda la pérdida por distribución, ¿verdad?, que es un tema muy grave, porque según nos explicaban, el porcentaje de pérdida por el mal sistema de distribución que tiene nuestro país es grandísimo, y eso sí repercute en el bolsillo del dominicano de forma muy directa. Pero ¿va a repercutir la entrada en funcionamiento de Punta Catalina en nuestra factura diaria, o nuestra factura va a llegar igual aunque haya entrado en funcionamiento? Porque me dijo un pajarito por ahí de que no nos vamos ni a enterar de eso. Bueno, pues déjame decirte que tiene razón. Los bolsillos de los consumidores no tienen por qué enterarse del ahorro. Del ahorro no, porque el ahorro no necesariamente va a llegar en la factura nuestra. Son cuentas macro. El Estado como tal, que tiene que subsidiar las distribuidoras, que tiene que subsidiar el sistema eléctrico, pues no tendrá que subsidiar en la misma cantidad que lo hacía. De hecho, el Estado dominicano ha invertido en la rehabilitación de redes de distribución poco más de 800 millones de dólares en los últimos años, en los años del presidente Medina, y aún así todavía falta por rehabilitar muchas redes más, porque yo del dinero que pago de mi energía eléctrica, nada va para pagar lo que genera Punta Catalina. Se va todo a una cuenta macro, ¿ok? Sí. Nosotros financiamos, los usuarios, todo el sistema de distribución y de generación energética cada vez que pagamos la energía eléctrica, pero si el Estado invierte de su dinero en estas plantas de generación, no se me refleja a mí. Se puede reflejar a lo mejor en pagar en una función del déficit público. Mira, es que el sector eléctrico es la carga principal que tiene el gobierno, o sea, el que administra el Estado. Y si el gobierno logra reducir ese déficit vía integrar eficiencia en la generación de electricidad, pues es obvio que ese déficit pesará menos. Entonces, por supuesto que no debe, y es asunto de contabilidad simple, no puede revisar la tarifa al consumidor, porque si ciertamente tenemos una tarifa costosa, quizás el costo de la tarifa nuestra no viene dada por el precio del kilovatio, sino por el esquema mediante el cual se factura. Recordemos que si pasaste de 700 kilovatios, ya la famosa potencia, exactamente, ya tú pagas todos los kilovatios de manera igual. Entonces, estás subsidiando tú que con 701 pagas todos los kilovatios a un mismo precio, estás subsidiando a todo aquel que está por debajo de 300 y de 200 y de 400. Y no es quizá lo correcto. ¿Pero por qué tiene que ser así? Porque yo tengo que estar subsidiando a nadie, no lo subsidia el Estado, que para eso ha puesto en marcha una Punta Catalina para ahorrarse en el Producto Interno Bruto X cantidad de dinero. ¿Por qué lo tengo que subsidiar yo, tú, Miralba y tal? Y ojo, puede sonar feo que yo no quiera subsidiar a una... Pero es que no es mi función, no es subsidiar con mi pago de la tarifa eléctrica a nadie. Para eso yo pago mis impuestos. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, no estamos de acuerdo con eso de que yo tenga que subsidiar a otro dominicano. Bien, ¿cuándo nos juntamos en la Plaza de la Bandera tú y yo? Vamos a arrancar tú y yo, entonces. Bueno, yo fui a Plaza de la Bandera y si tengo que ir, hay que volver. Venga, vamos a quitarlo de la potencia. El asunto está que la ley actual y las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad, esto es lo que indica. La ley 125-01, que es la ley de electricidad, le da la potestad a la Superintendencia de Electricidad para que obviamente fije la tarifa y establece tramos, justamente por las características en las que está definido el sistema eléctrico dominicano, con una población, una gran parte de la población socioeconómicamente deprimida. Por eso es que se establecen este tipo de tarifa. En una sociedad desarrollada, donde todo el mundo tiene un nivel de ingreso equiparable, pues es obvio que no existen estos tramos para
clasificar los estratos y ver si aquel que consume hasta 200 kilos es una persona pobre, cuando sabemos que en áreas específicas de este país hay mucha informalidad en los negocios, talleres, salones de bellezas, colmados, pequeñas industrias que están en zonas de mucha informalidad, pero que consumen mucha electricidad. Sin embargo, no están como clientes registrados efectivamente hablando con una distribuidora, y eso solo que nosotros entonces subsidiamos. ¿Qué lo subsidiamos? Y hay que decirlo así, no es correcto. Que mañana se inventan mañana se inventan que tenemos que subsidiar el transporte público y nos aplican al combustible un porcentaje es lo mismo. Exacto. Es lo mismo. Exacto. Pero yo creo que recordemos que aquí duramos 3 años y medio discutiendo un pacto eléctrico. ¿Recordamos? ¿Verdad? No se firmó el pacto eléctrico porque al final, en los puntos que se pusieron de acuerdo, faltaban unos ajustes y al final no se logró que firmaran todos los actores que participaron, y hubo actores que tampoco fueron a las discusiones porque no estaban de acuerdo por intereses políticos y económicos, que sea. ¿Por qué se aplicó aquí el pacto educativo del 4%? ¿Por qué fue que se aplicó? Muy diferente a lo que pasa con el pacto eléctrico o el pacto fiscal. Si el pacto de educación se aplicó, fue por una presión social en un momento en que había una campaña electoral fuerte y los candidatos se comprometieron todos, firmaron, todos recordamos que firmaron, porque era una presión social que los obligó a firmar. Una vez usted llegara al poder, en este caso el presidente Medina, a partir del año 2013, se vio obligado a aplicar el 4% de la educación. No era porque quería, no, porque el 4% como quiera implica una carga financiera muy fuerte para el presupuesto público, tomando en cuenta que nuestra relación impuesto-carga tributaria respecto al PIB es bastante baja. ¿Por qué el gobierno decide vender acciones de un proyecto que debió ser netamente dominicano? Bien, no es incorrecto vender. Recordemos que ya tenemos experiencia. No es incorrecto. Y esto es un tema un poco amplio. Vamos a ver cómo resumimos. Porque en el año 99 aquí hubo un proceso de capitalización de empresas. De hecho, en el sector eléctrico es posiblemente donde mejor ha funcionado esta alianza público-privada mediante el proceso de capitalización de las empresas del Estado. También ha habido experiencia positiva en Molino Moderno, pero en el caso del sector eléctrico está Eje Jaina, Eje Itabo, que son empresas mitad del Estado y mitad del sector privado, con la administración del sector privado. En el caso de Punta Catalina, pues no podemos dudar de que el mercado internacional, y yo creo que más que el mercado internacional, serían empresarios dominicanos los que deberían estar interesados en comprar parte de las acciones de Punta Catalina, que debería ser, por supuesto, la mitad, 49, casi 50%, para mantener el Estado la mayoría, como debe ser. Pero la administración, por supuesto, que debería ser o de los inversionistas privados o una empresa que se le pague por administración, como también está estipulado. ¿Cuál es el problema ahora de Punta Catalina? Que hay que definir realmente cuál es su costo y cuál es la división accionaria, porque no sabemos. O sea, Punta Catalina vamos a vender el 50% de sus acciones, pero ¿cuántas acciones? ¿En cuántas su acciones? Valor y el valor del negocio, las dos cosas. Por supuesto, una cosa es el valor, el cuánto costó, y otra cosa es el valor que tiene la empresa una vez está operando, que es justamente lo que está sucediendo con Punta Catalina en este momento, que está operando, y que si en los primeros 2 o 3 meses le dio al Estado en beneficios, según ellos mismos reportan, $105 millones, es un buen punto de referencia para saber que sí, que ciertamente el negocio es rentable, como de cierto lo es. La energía es rentable porque siempre vamos a necesitar mayor energía, porque en la medida en que un país va creciendo, de manera, el crecimiento vegetativo de la economía indica que hay que seguir haciendo Puntas Catalina, olvídate, eso no se nos acaba. Hay que seguir haciendo. Entonces, eso es como las líneas del metro, las líneas del telesférico, y eso no se termina. Siempre.
siempre hay que extenderlo. Entonces, por supuesto que Punta Catalina es una inversión atractiva. Cualquier dominicano le gustaría tener un par de acciones en Punta Catalina. A cualquiera de nosotros nos gustaría, porque sabemos que en los próximos 20, 25, 30 años es una empresa que va a ser rentable, porque está nueva y la economía va a necesitar más energía. Punta Catalina es una planta de base, una planta que estará siempre de primero por el orden de mérito, porque es la que a menor precio genera, o sea, tiene menor costo para las empresas distribuidoras. Entonces, por supuesto que nos gustaría. Ahora, si pudiéramos ensayar desde el punto de vista del mercado bursátil dominicano, que todavía se llama mercado de valores, pero que deberíamos explotar un poquito más la parte de la renta variable, es ver cómo hay una participación directa de inversionistas a través de la venta de acciones. Y ahí sí pudiéramos hacer un ejercicio pues bastante interesante desde el punto de vista de la apertura o del fortalecimiento del mercado bursátil dominicano, ya que tenemos una nueva ley del mercado de valores, para que cualquier dominicano pueda comprar una acción en Punta Catalina. Sin embargo, ahora mismo es que no sabemos cuánto cuesta Punta Catalina, independientemente de que hoy nos hayan dicho que costó 2.454 millones de dólares. Todavía eso está por verse. Déjame preguntarte algo. Hablaron hoy en la inauguración sobre la posibilidad de ponerle gas a Punta Catalina, que es algo que se venía hablando. Bueno, hay, por supuesto, no se habló en el acto como tal, pero sí. Eso suena como a una jipeta, ¿no? Que te la compras de combustible líquido, gasoil o de gasolina, y vamos a ponerle gas. No. Pero la idea no es descabellada. El asunto está en que Punta Catalina tiene unas características diferentes. Es una planta de carbón, no es de fuel oil, que es más fácil convertirla a gas natural. Es una empresa, es una planta que tiene otras características técnicas y no es fácil de carbón pasar a gas natural. La inversión es un poquito más fuerte. Recordemos también que una de las justificaciones que se dijeron para la construcción de esta planta era que no había gas natural disponible en el mercado, aunque sí hay mucho gas en el mundo, pero el proceso de transporte del gas y el proceso de almacenamiento del gas es muy complejo. El carbón se trae tal cual y se quema, pero sí ciertamente que en el caso de Punta Catalina convertirla a gas no es imposible. Hay sugerencias muy buenas de técnicos que sí que dicen que es posible, pero yo particularmente creo que quizás no tengamos que apresurar esto, porque Punta Catalina está apenas comenzando. Tendríamos que analizar cuáles son sus efectos reales sobre el medio ambiente en la zona, entendiendo también que la provincia de Peravia y esa zona del sur habrán de desarrollarse en términos turísticos, y eso también pues tendremos que tomarlo en cuenta. Por supuesto que sí. Bueno. Jairo, hay otras declaraciones que antes de despedirte quisiéramos conversarlas brevemente contigo. Tú decías recientemente, en otra información, en otro tema, que los días de los periódicos impresos están contados. ¿Cuál ha sido la experiencia con el medio que diriges que tuvo que dejar de imprimirse a raíz de la pandemia? O sea, ¿tú entiendes que esto va a acelerar la desaparición de los impresos? Bien, bueno, el COVID es tremenda pregunta, muy buena pregunta. Como periodista que tengo ya, como 20 años y algo en estos menesteres, trabajando siempre en el área de economía y finanzas, me desarrollé en un diario, me inicié en diarios, he pasado por diarios, pero cuando uno se inició, la tecnología no tenía la ponderación que tiene hoy día. Pero sucede que los periódicos diarios, o sea, lo que se imprimen día a día, quizás han perdido su razón de ser en el sentido de su objetivo principal, que es llevar información actualizada, porque la información actualizada está al minuto, al instante, y no al instante, sino en vivo. O sea, está cuando sucede. Inmediata, es inmediata. Exacto, es la inmediatez más acelerada.